Hola a todos, hola gente de Expocármica. Estamos acá con Ceci García Robles y con Marianela Palma. Ceci es la creadora de dos escuelas, ahora nos va a contar. Marianela nos va a dar una charla en Expocármica y estoy súper emocionada porque me encanta lo que ellas hacen, que tiene que ver con la astrología y con las constelaciones, pero no lo voy a explicar yo, lo van a explicar ellas. Hola chicas, Hola, Hola, Flor. Flor. ¿cómo están? ¿Bien? Gusto. Bien, bien, muy contenta y muy agradecida por bueno, la convocatoria a la Expo Kármica. Bueno, te cuento si querés un poco cuáles son mis escuelas de astrología, cómo surgieron. Bueno, Marian es colaboradora de la escuela, digamos, es como, bueno, es docente, me ayuda con las actividades, así que, bueno, estamos las dos ahí como muy metidas con lo que es la astrología. En Astropsicológica, que es una de mis escuelas, trabajamos astrología psicológica, orientación junguiana, trabajamos más desde la parte psicológico-humanística, ¿no? Astrología humanística se la conoce. Trabajamos con los arquetipos, bueno, con unas motivaciones inconscientes que nos mueven en general, ¿no? Y es una formación, digamos, la que hay en astropsicológica, que es para el autoconocimiento. Y después tengo mi escuela, que es Hago una Astroconstelaciones. pregunta, Ceci, Sí, porque ya me dio dudas. O sea, se diferencia de la astrología convencional porque incorporan todo lo que sería la teoría junguiana, ¿sería así? claro, la astrología tradicional, digamos, tiene una vertiente predictiva principalmente y hace algunas descripciones de personalidad, de carácter, pero muy general, ¿no? Como más a nivel conductual. Acá lo que se busca en la astrología humanística es realmente la comprensión profunda de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestros apegos, de nuestras dificultades, ¿no? Y partiendo de una visión transpersonal, ¿no? Porque además la astrología junguiana, ¿no? También trabajamos con el concepto de sincronicidad, donde los eventos que vamos viviendo o las personas con las que nos vamos encontrando también son un reflejo, ¿no? De quiénes somos y de lo que venimos a aprender. Entonces no es solamente psicológica en el sentido tradicional de la palabra, sino también es transpersonal, entendiendo que somos una matriz energética que está constantemente en pulso, ¿no? Y en ese pulso, digamos, vamos creando nuestras realidades y también de la misma manera lo que vamos viviendo nos va transformando. Y, o sea, ¿cada uno tiene un arquetipo, digamos, con el que vino, que está basado en su fecha de nacimiento o no? Tenemos un montón de arquetipos a lo largo de toda nuestra vida. Y tenemos una multiplicidad de voces que nos habitan. O sea, cuando trabajamos con núcleos energéticos, ahí vemos que tenemos núcleos, ¿no? Dentro nuestro, que algunos capaz son más de la tierra, más concretos, más enfocados en objetivos, otros capaz son más creativos, más volados, más soñadores, entonces ahí vamos trabajando con distintos arquetipos que pueden llegar a aparecer, o capaz un anciano sabio, o capaz una parte más puer, más Ermitaño. inocente. Claro, sí, tal cual, sí, porque se relaciona mucho con los arcanos del tarot, que también damos tarot en la escuela, que lo da Marianela, que ella se especializa en tarot. Y bueno, hay varios, ¿no? Justamente son las contradicciones internas que nos aparecen y son los conflictos, que a veces tenemos una parte que quiere, por ejemplo, exponerse, mostrarse, reconocimiento, capaz un héroe interior muy fuerte, y otra parte que capaz es más ermitaña, que es más introspectiva, es más introvertida, que nos capaz quiere, ¿no? Estar como más protegida y más segura. Y esas son las contradicciones que vivimos internamente, que muchas de ellas, ¿no? A veces nos polarizamos en una parte de nuestra carta y la otra la proyectamos. Entonces, si me polarizo en la parte más ermitaña, capaz me encuentro con personas que son muy solares, que son muy extrovertidas, que ocupan mucho espacio, ¿no? Que se muestran mucho. Y ahí me puede traer un choque, ¿no? Porque yo estoy proyectando parte de mi ser, ¿sí? Que está en sombra, en esa persona, en ese vínculo. O a veces me encuentro situaciones que me empuja, la vida me empuja a mostrarme, a abrirme, ¿no? En contra de mi voluntad. Y eso es para reconocer esa otra parte mía que está en sombra, ¿no? Porque trabajamos con las luces y las sombras. Súper, Eh, súper interesante. Marianela, sí, vos sí. vas a estar hablando de esto yo sé que vas a estar dando una charla el sábado de 11 a 13 y un taller el domingo de 13 a 15. Sé que vas a hablar de un montón de cosas y en un ratito te voy a preguntar de cuáles. Este también es un tema, digamos, los arquetipos.
El tema de los arquetipos, como lo comenta maravillosamente Ceci, está más, o lo vemos más en astrología psicológica, ¿no? Cuando hacemos este abordaje de la carta desde una mirada, digamos, como personal, ¿no? Vemos al individuo, vemos a la persona en su carta. Cuando, si bien los arquetipos están en el inconsciente colectivo, cuando vemos la carta desde la mirada astrogenealógica, sí podemos encontrarnos también con estas temáticas que nos remiten a los arquetipos del inconsciente colectivo. Nos vamos más a temáticas ancestrales o transgeneracionales. Bien. Pero sí. Perfecto, buenísimo. Claro. ¿Qué más, Ceci? Me estabas contando de 2 escuelas, la otra... Claro, esa es astropsicológica, ahí abordamos como la formación, pero también damos especializaciones, talleres y demás, tarot. Y la otra escuela es astroconstelaciones, que justamente tiene que ver con lo que vamos a estar exponiendo en la expo, que en astroconstelaciones surge unos cuantos años atrás, cuando, con un tránsito de Urano, pasando por Urano es el gran despertador, es el que nos trae la creatividad, me estaba pasando por la casa astrológica relacionada con el pasado, con las herencias, ¿no? Y yo ya era consteladora familiar, y yo ya era astróloga, y no encontraba mucho de esta integración entre estos 2 lenguajes o estas 2 disciplinas que son maravillosas las 2, ¿no? Encontraba muy poquito y empecé a investigar y empecé a participar en talleres de constelaciones astrológicas y no me convencía ninguna, y me aparece como ese impulso de crear un método, ¿sí?, propio para constelar la carta natal. Y simultáneamente empiezo a crear mi formación de astrogenealogía. La astrogenealogía no es que la creé yo, ya existía, yo ya me había formado con varias personas de Argentina, de Venezuela, de España, pero me empiezo como a crear un abordaje más integrativo, incluyendo constelaciones familiares. Después me formé en biodecodificación, bueno, todo lo que yo ya venía trabajando desde la psicogenealogía. Entonces creo una formación de astrogenealogía integrativa, ¿no? Y fueron como las 2 vías, digamos, que crearon Astroconstelaciones, que es mi otra escuela, donde ahí trabajamos desde este abordaje que contaba recién Marianela, donde ya nos vamos a lo ancestral. O sea, ya supera lo psicológico. No es que sea mejor o peor. O sea, lo psicológico es un estrato, pero un estrato más profundo tenemos lo familiar. Y de hecho, más allá de lo familiar, tenemos lo colectivo. O sea que los arquetipos son el trasfondo de toda esa base emocional y todos esos modelos conductuales que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y ancestros. Entonces, en Astroconstelaciones trabajamos la carta natal desde esa mirada, ¿no? Yendo a cómo las experiencias vividas por nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, incluso las experiencias que vivimos en el útero materno, ¿no?, durante el tiempo de gestación, el nacimiento y los primeros años de vida, cómo nos van condicionando. Chicas, y para constelar esto que vos me estás mencionando, o sea, con mi carta natal, ¿alcanza para constelar todo mi árbol, digamos? ¿O se constelan todas las cartas? Eso es interesante porque ahí tenemos 2 formas de trabajo. En realidad la astrogenealogía es muy, muy reciente, entonces hay muy poco escrito, hay muy poco desarrollado, que de hecho después si querés te comento sobre el libro que ya se está por lanzar en Kier. Y hay básicamente 2 formas de trabajo. Una es con mi propia carta, ¿no? Como mi carta como un holograma de todas esas herencias familiares, porque de algún lado vengo, ¿no? Y yo siempre digo, mis ancestros me habitan, soy yo. O sea, no es que están allá, no es que es algo lejano, son parte mía. Por supuesto, yo soy más que eso, no soy solo las vivencias de mis antepasados, pero son parte, me constituyen, ¿no? Entonces, la carta natal es el mapa de lo que somos. Entonces, a través de la carta natal yo puedo ver principalmente aquellos ancestros con los que yo tengo mayor afinidad, de quienes yo heredé más situaciones a resolver, por decirlo de alguna manera. Pero también está la otra parte, que también estoy en proceso de investigación y que he estado explorando también, que es el trabajo en red, que son las cartas sistémicas. Es trabajar con mi carta, con la de mis hermanos, con la de mis padres, mis abuelos,
Y eso también nos da muchísima información de cómo está constituido todo el árbol. Así que son como dos ramas, dos formas de trabajo. Yo me especializo más en lo que es el trabajo a través de mi propia carta natal, pero también estoy desarrollando lo que le puse el nombre de astrología o astrogenealogía sistémica, que es trabajo en red. Así que vos sabés que yo no soy astróloga, bueno, las dos saben que yo no soy astróloga, nada que ver, pero que soy muy fan de mi árbol genealógico, y por motus propios yo busco a veces, no tengo las horas de nacimiento de mis ancestros, pero sí tengo las fechas, y fui buscando los soles y las lunas, y voy anotando, y voy viendo cómo se van repitiendo muchas lunas. Hay mucha luna en Capri, yo tengo luna en Capri y sol en Cáncer. Wow. Sol en Cáncer no hay tanto, pero hay mucha luna en Capri o sol en Capri. Digo, qué loco, ¿no? Cómo se va armando, ¿no? Todavía no sé hacia dónde. Ahí con Marian ya tenemos algunas, estamos elucubrando algunas hipótesis, ¿no? De esas lunas en Capri. Es que a mí me pasó algo con Flor. Flor en estos días anteriores había comentado que, bueno, esto, ¿no? Que me encanta trabajar, traer esa historia y recopilar datos, y yo pensé, algo en Cáncer debe tener, ¿no? Y hoy me dice, soy sol en Cáncer, entonces yo, bueno, hola. Hola, Son los guardianes de la memoria, los soles en Claro, Cáncer, la energía de Cáncer. Buenísimo. Exacto. Marianela, ¿qué charla vas a estar dando entonces el sábado? El sábado la charla es de, bueno, como para introducir la astrología, como decía Ceci, es un concepto, una disciplina relativamente nueva. Entonces, para introducir, bueno, a las personas que asistan en, bueno, los fundamentos de la astrogenealogía, en qué se basa, cuáles son como sus premisas, ¿no? También tenemos la idea de poner algún caso que, bueno, hemos tenido en la escuela casos súper interesantes, como poner un caso, explicarlo, como para que sea como más digerible, pero básicamente la charla del sábado es eso, como compartir o difundir las premisas, los fundamentos de la astrogenealogía, los indicadores principales, eso que tú decías que es muy importante, como la diferencia de la mirada a la que estamos más acostumbrados, como la mirada de la carta como individual, la persona, sus conflictos, sus desafíos, todo, y ya verlo desde una óptica como con un gran angular, ¿no? Como una óptica que nos va a llevar para atrás y ver que tu sol no es nada más tu sol. Es, por ejemplo, cómo era la vitalidad en tu clan, ¿no? Yeah. O no solo tu Mercurio es tuyo, es la forma de expresarse, de comunicarse que está presente en el clan, ¿no? Bien. Y el domingo de 13 a 15, un taller. ¿Qué vamos a estar? Sí. ¿Qué vamos? Porque yo voy. ¿Qué vamos a estar trabajando? ¡Qué bueno! En el taller. En el taller sí es un poquito más específico, vamos a hablar de las lunas. De justamente de las lunas en la carta natal, con este abordaje o con esta visión de la astrogenealogía, como la luna como nuestra memoria ancestral, ¿no? Como una memoria inconsciente que nos conecta con nuestro pasado, ¿no? Con nuestro pasado familiar. Entonces podemos hablar de mecanismos de defensa, podemos hablar de madres, por ejemplo, de cómo era la energía materna, la energía nutricia. Bueno, cada luna tiene sus... Entonces vamos a hablar de las 12 lunas. Bueno, ¿qué me dicen de mi luna en Capri? O sea, la he padecido, sé que tiene muy mala prensa y yo sí, siempre trabajé mucho en mi parte defensiva, supongo que tiene que ver con mi luna en Capri, así me han dicho, pero ¿qué tiene que ver con lo genealógico, por ejemplo, mi luna en Capri? Lo que pasa es que lo que encontramos en lo lunar, primero son lealtades, segundo son estilos de apego que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Porque decimos, bueno, en la luna vemos cómo experimentaste tu infancia, tu primera infancia, cómo fue tu nutrición afectiva, ¿no? Y eso generalmente viene de mamá, ¿sí? Aunque, bueno, cada vez más los papás están como asumiendo esos roles, pero generalmente, históricamente solía ser un rol adjudicado a mamá. Entonces también tenemos que entender una cosa, aquello que mamá me ha proporcionado como los cuidados básicos, la forma en la que ella me ha podido apuntalar, digamos, tiene que ver también con las experiencias que ella vivió.
¿no? Entonces, por ejemplo, una luna en Capricornio, en general, como Capricornio es la energía del adulto, ¿no? O sea, justamente no es de los niños, lo lunar es como fue mi niño interior, cómo es mi niña interior. Pero Capricornio tiene que ver con la adultez, con el asumir responsabilidades, ¿no? Es una energía saturnina, Saturno es el anciano, ¿no? Justamente traíamos el tema del anciano y del poder. Es el anciano, es el ermitaño, es la energía de lo que pesa y de la carga, que también me hace más fuerte, ¿no? Pero me hace fuerte a veces como consecuencia de situaciones en las que los niños, las niñas con luna en Capricornio se han sentido solas, que se han tenido que autogestionar, que han tenido que crecer como muy de golpe, ¿no? O asumir muchas responsabilidades de pequeños. Entonces lo que solemos encontrar es que si nos vamos un poquito más arriba y pensamos, ¿cómo fue la infancia de mamá? ¿Cómo fue la infancia de papá? Ellos también probablemente hayan tenido que llevar una carga, un peso, una sensación de soledad, capaz quedaron huérfanos, capaz mamá y papá trabajaban mucho, ¿no? Y si nos vamos una generación más arriba, probablemente también algo, o pasó algo, a veces son circunstancias de la vida que llevan a que mamá y papá no se tengan que trabajar porque se pasó alguna situación y tuvieron que salir a trabajar muchas horas y me dejaron sola. O por mismo estilo de apego que se va pasando de una generación en la otra, ¿no? Entonces eso va configurando un cierto patrón emocional y de afecto que cuando lo vemos en nuestra carta no alcanza con decir, bueno, así fue mamá conmigo, ¿no? Nos encontramos que esto es, por ejemplo, una carencia emocional o un sentimiento de soledad que a veces vive la luna en Capricornio, no todas son iguales, obviamente, ¿no? Claro. O un sentimiento de tener que ser mi propio padre, mi propia madre, ¿sí? Que generalmente nos remite a experiencias o traumas que a veces vienen de otras generaciones. Cómo se va repitiendo en el clan, ¿no? El tipo de apego. A veces, por más de que uno quiera hacer las cosas distintas, ¿no? Hay algo de la sombra que siempre se juega y se termina constelando, ¿no? O porque algo me llevó a no poder ocuparme como hubiera querido internamente o externamente, ¿no? Porque a veces las situaciones externas también nos están reflejando algo interno. Y como decís vos, bueno, a veces es así, por más de que yo quiera contar la historia distinto, se termina pasando hasta que yo no resuelva, ¿no? Aquello que me lleva como a haber experimentado esas heridas infantiles, generalmente las voy a repetir. Y lo importante también es qué efecto tienen en la actualidad en la persona, ¿no? Porque la luna en Capricornio, por ejemplo, a veces asocia que el amor, o que voy a ser amada, o que voy a ser querida, o que voy a ser cuidada, si soy productiva, si me porto bien, si soy obediente, si soy responsable. Yo soy así. Es un amor muy condicionado, ¿no? Entonces, sí. Si soy productiva, si trabajé muchas horas, entonces me van a querer, me van a respetar, y ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces hay que ir a revisar esas historias para sanarlas y justamente para que se produzca un cambio de posición subjetiva, ¿no? Ahí va la historia, ¿no? Eso te iba a preguntar, o sea, todo esto, el objetivo de todo esto es poder poner luz donde está la sombra y poder crear algo diferente, ¿no? O sea, no es que vamos a repetir constantemente lo que vivimos, sino que la idea es poder mirarlo para poder hacer algo diferente en la medida que se pueda. Se repite cuando no se conoce la historia, ¿no? Bien. Cuando nos quedamos como tomadas por eso, pero cuando podemos ponerle luz y hacer consciente, ¿no? Lo inconsciente, ahí generalmente dejamos de repetir y nos abrimos a la posibilidad de crear algo nuevo, ¿no? Qué bueno, crear algo nuevo y más yo siempre me acuerdo justamente con esto, habla de una carta que tuve de una luna en Acuario, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a profundizar un poquito, ella, una desconexión emocional desde siempre con su mamá, o sea, nunca pudo establecer un vínculo afectivo profundo con su mamá a su vez había quedado huérfana a los 5 años, ¿no? O sea, esa desconexión que en el caso de su mamá fue físico porque la mamá falleció y en el caso de ella fue emocional, pero porque esta mamá perdió a su mamá a los 5 años, o sea, no sabía cómo. Y a su vez esta consultante que también era madre, ella me contó algo que a mí como que en ese momento me movió mucho, porque ella con el tiempo estuvo mucho tiempo como tomada por esa desconexión, desconectada con sus hijas, fue mamá muy joven. Y bueno, no, ella dice, yo fui muy irresponsable con mis hijas, pero en un momento se dio cuenta, de hecho se formó como consteladora, es consteladora familiar, y ella pudo en algún momento, ya estando sus hijas un poco más grandes, pero recuperar esa conexión. Qué bueno. ¿No?
Entonces, de alguna manera reparó esa sensación de desconexión con la energía materna, ¿no? De desconexión, sí. Qué fuerte, Marianela, el tema de la culpa que traes, ¿no? Como, bueno, por lo menos yo, y también debe ser mi luna en Capri, como todo el tiempo ser mejor, ¿viste? Y vivo por ahí con mucha culpa. Igual creo que tiene que ver con nuestra sociedad, que tenemos que ser madres perfectas, que tenemos que ser excelentes. Y mucha exigencia. Madres. Mucha exigencia, tal cual. Y entender también que, bueno, el camino que vinimos a hacer es el que tenemos que transitar y que, bueno, vamos a evolucionar en la medida que podemos ir viendo. Somos humanos también, ¿no? Viendo, ¿no? Claro, es eso, ver. La carta natal es un mapa, nos ayuda a ver lo que nos cuesta reconocer, ¿no? Justamente. Y bueno, y también se puede constelar, ¿no? O sea, justamente el método es las constelaciones astrológicas, que hay distintas maneras, ¿no? Pero se puede constelar también esa luna, por ejemplo, ¿no? En una sesión, digamos, en una sesión astrogenealógica. Qué bueno. ¿Y tu libro habla de todo esto, Ceci? ¿Cómo se llama? Se llama Astrogenealogía, un viaje hacia las raíces familiares, de Editorial Kier. Ya está por salir ahora entre julio y agosto 2022, ya sale en librerías en Argentina y un mes después va a salir en España. Y bueno, va a estar en todas las librerías y también por Amazon. Y básicamente es como una especie de manual inicial, ¿no? Para personas que no tienen conocimiento de astrología o para astrólogos, astrólogas que quieran incorporar esta mirada, ¿no? Entonces, trabajamos primero con un acercamiento a lo que es la psicogenealogía, ¿no? Que también es una disciplina que es maravillosa, que también enseñamos en la escuela Astroconstelaciones, que es básicamente los fundamentos sobre los que se basa la astrogenealogía, ¿no? Que es el estudio del árbol genealógico, pero no solamente para conocer a nuestros antepasados, sino también para entender las dinámicas ocultas, ¿no? Y después trabajamos con los elementos como memorias sistémicas, porque hay ciertos predominios de un elemento u otro, tierra, fuego, aire, agua, que hacen que tengas ciertas lealtades con algunos ancestros o con otros, o con algunas experiencias, situaciones o con otras. Luego trabajamos con los 12 signos desde la mirada de la astrogenealogía, trabajamos con los planetas, que también voy poniendo como ejemplos, ¿no? Que todos los ejemplos también fueron en base a mi experiencia, no solamente a lo que fui estudiando con distintos profesionales, fui leyendo en los poquitos libros que hay, ¿no? Que la mayoría son en idioma extranjero, pero más que nada lo que fui viendo en la experiencia con pacientes, consultantes y estudiantes, ¿no? de las formaciones que doy. Y bueno, y después de ver los planetas, trabajamos con linaje femenino y masculino, pero bien sencillo, no cosa de que las personas puedan identificarse con Venus por signo, Luna por signo, Marte por signo, ¿no? ¿Cuáles son las energías principales que trae su linaje? Por supuesto que la carta es una totalidad, es una gestalt, entonces hay que verla en su totalidad. Estos son como los distintos elementos, ¿no? que la conforman. Y bueno, y luego vemos casas, las 12 casas, y luego terminamos con algunos ejemplos de personas famosas, como Marilyn Monroe, Jung, John Lennon. ¿Qué luna tenía Jung? Jung tenía una luna en Tauro conjunción Plutón, o sea, luna en Tauro, viene una cuestión de dinero, ahí económica, de hecho él se casa con Emma Jung porque ella tenía una buena situación económica. Había todo un tema económico cuando él pierde a su padre, tuvo que sostener a toda su familia, y Plutón, que es un planeta que tiene que ver con las grandes crisis, ¿no? Que habla de que desde muy pequeño vivió crisis muy, muy importantes. De hecho, la luna tiene mucho que ver con la energía materna y su madre estaba deprimida porque había perdido a un hijo muchos hijos habían perdido 3 hijos y uno principalmente que había nacido y había vivido un par de años, Paul, si no recuerdo mal, y muere y al poco tiempo nace Jung. Entonces esta luna Plutón habla de una madre en duelo, una madre en crisis, claro. Y de hecho está en la casa 3, que es la casa de los hermanos. De los hermanos. Que mirá cómo... ¿Es un hijo reemplazo en ese caso, digamos? Exacto, es un hijo de reemplazo. Igual, estudiando el árbol genealógico, el mío particularmente, gran parte de lo que veía es, en esa época los niños... digamos, en las enfermedades había mucha pandemia, pero otro tipo de pandemia, y la medicina no estaba tan avanzada, digamos, y los niños se morían. Sí, era normal en una familia de 7 hijos que 2 se hubieran muerto o cosas así. Entonces, digo, venimos con todo ese dolor también cargando, ¿no? De nuestros ancestros que han perdido. Por eso las terapias sistémicas están tan en auge, ¿no? Las constelaciones, porque necesitamos sanar todas esas historias.
Tal cual. Claro, y con todo ese dolor, además que probablemente o muy seguramente en su momento no fue procesado, ¿no? Yo siempre, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de mi familia, que mi abuela tenía 2 hijas de 4 y 3 años y una de 2, y la de 2 falleció por asma. Entonces, mi abuela estaba sola además, o sea, mi abuela no tuvo tiempo de elaborar ese duelo. Tenía 2 niñas pequeñas que cuidar, tenía que trabajar, tenía que alimentarlas, o sea, ese duelo quedó bloqueado, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, entonces eso es lo que se va transmitiendo, y así muchísimos casos de duelos que se silenciaron, de duelos que incluso produjeron tantísimo dolor, tantísimo trauma, que yo me he encontrado con un montón de casos en los que sí, mi abuela perdió un hijo o mi mamá perdió un hijo, pero nunca se nombró, nunca se habló. Mi mamá no permitía que se hablara el tema de la carga dolorosa que tenía. Qué bueno. Y eso se queda. Es importante que salga a la luz, ¿no? Porque también hay maneras, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé sobre mi historia, pero bueno, ¿cómo hago para acceder? Hay maneras, digamos, desde lo astrológico de pensar, bueno, igual era el dolor o lo que puede haber pasado. La carta natal te habla, la carta natal te lo muestra. Y después hay métodos de acceso a lo que es lo más inconsciente de lo inconsciente de lo inconsciente, que es la casa 12, ¿no? También hay métodos, por ejemplo, las constelaciones, porque sacan a la luz lo que no vemos, ¿no? Las planetas en casa 12 también, casa 8, o sea, los distintos ámbitos de la carta natal, pero la carta te muestra las historias. Por supuesto necesitamos del relato para ir atando cabos, ¿no? Pero bueno, a veces cuando hay poca información, la carta te termina de cerrar las historias, ¿no? Y a veces también hay que entender que toda esa información está dentro nuestro, por más de que no tengamos la fecha, el nombre, no tengamos la certeza, pero una intuición se despierta, ¿no? Por ejemplo, Jodorowsky y Marian Costa trabajan mucho desde la mirada más intuitiva, ¿no? De la carta natal, incluso con actos psicomágicos o desde lo teatral, ¿no? O sea, hay muchas formas de poder llegar al árbol. A mí me encanta el arte terapia, por ejemplo, pintando o creando o esculpiendo, o sea, distintos abordajes más de la casa 12, más de lo inconsciente que está muy, muy sepultado, ¿no? Que se puede acceder, y la carta natal es el mapa. O sea, yo siempre digo que es como ser kinesiólogo, y vos podés diagnosticar sin necesidad de tener la radiografía, pero ¿no es mucho mejor tener la radiografía, ver qué hueso está roto, ver dónde está el esguince? O el síntoma también, ¿no? O sea, a través de por ejemplo, yo siempre le tuve mucho miedo a los caballos, pero mucho miedo, nunca entendí por qué, y esto que les contaba de investigar el árbol, llegué a un ancestro, pero bastante lejano, así que no sé cuánto tiene que ver, pero en un momento encontré, sería como una tía, bisabuela, una bisabuela mía, uno de sus hijos, encontré la partida de defunción muy chiquito y tuvo un accidente con un caballo, fractura de cráneo por caída de caballo. Pero lo llamativo es que la fecha de defunción es el día de mi cumpleaños, de mi nacimiento. Entonces, digo, de ahí pensé, bueno, debe venir de ahí mi miedo a los caballos, ¿o no? Claro. ¿Qué te parece? Claro. Tiene sentido. 30 de junio. Claro. ¿Viste? Y cuando vi la fecha dije, 30 de junio murió este pibe caído de un caballo, claro. ¿Pero murió por la caída del caballo? Bueno, dice, la partida de defunción de esa época, porque estamos hablando como del 1800, ¿no? Decía fractura de cráneo, accidente con caballo, no me acuerdo exacto. Sí. Pero claro. Claro, ahí está. Ahí está, sí. Y sos heredera de ese tío abuelo, digamos, que capaz ni siquiera conozcas el nombre. Bueno, apareció la información. Fíjate que también hablando, buscando, investigando, a veces simplemente preguntando, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Pasó algo con caballos? ¿No? O sea, hay que abrir el árbol. Yo digo que es como que el árbol se abre, te muestra, incluso a veces a través de los sueños, ¿sí? o visualizaciones activas, ¿no? Hay distintos métodos, ¿no? Para ingresar al inconsciente. Y se abre y te muestra esa información. Y te llega la info que te tiene que llegar. Yo busco mucho en Family Search o en esas páginas que hay y voy buscando información y voy poniendo los nombres y aparecen documentos, y en los documentos hay épocas donde se escribían cosas como esta, como el acta de defunción de este chico, que si no, no me hubiera enterado nunca. Jamás. Pero bueno, por algo me llegó porque me tenía que enterar. ¿Y el miedo a los caballos permaneció o se te fue?
No tengo más miedo a los caballos. No te sorprende, ¿no? No sé si fue en paralelo o fue después, pero bueno, hubo después otro viaje que mi hija me pidió por favor hacer una cabalgata nocturna, y accedí, y bueno, ahí perdí el miedo. O sea, fue después de enterarme que me animé y bueno, después perdí el miedo. Claro, Flor, pero vos imagínate, tu bisabuela, ¿no? O sea, ponte en el lugar de esa mujer que el hijo se le subió a un caballo y se mató. Claro. O sea, imagínate la angustia, el dolor, ¿no? O sea, hay que entender que todas esas emociones quedaron probablemente bloqueadas, como contaba Marianela. Probablemente el duelo no se pudo procesar adecuadamente, porque además también entendamos que nuestros abuelos, bisabuelos tenían situaciones muy apremiantes, ¿no? Guerras, hambre, claro. O sea, muchos hijos, muerte de, como decías vos, ¿no? Mortalidad infantil. Y no tenían los recursos psicológicos con los que contamos ahora. Hoy día sabemos que si muere un hijo, tenemos que probablemente buscar ayuda, que alguien que nos acompañe en el duelo, ¿no? En esa época no existía nada de esto, ni siquiera existía la psicología. La psicología surge a fines del 1800, principios del 1900. Entonces, ni siquiera existía la psiquiatría que, bueno, básicamente metía a las personas que tenían, no sé, conductas desalineadas, las metía en una bañadera con hielo, para que te des una idea de cómo era la psiquiatría en esa época. Entonces, o sea, imagínate que quedó completamente sola, no había herramientas. Por eso estamos sanando, estamos poniendo luz, estamos registrando las historias de nuestros abuelos, bisabuelos, tíos abuelos. Pero bueno, lo que vos hiciste fue lo que se llamaría una biodecodificación, ¿no? Decodificaste un síntoma solita y lo sanaste, lo liberaste. Casi también heredamos lo bueno, digamos. Por ejemplo, esta misma mujer que les conté, sé que ella después quedó viuda, varios hijos de ella murieron, ella no tenía cómo salir adelante y aprendió a hacer sombreros y creó un negocio de sombreros, supongamos. Supongamos no, digo, es real, es la historia real de ella. Esto fue en Santa Fe. Esta mujer salió adelante cosiendo sombreros y sus hijas también, digamos. Eso también lo heredamos. Si yo me pusiera a hacer sombreros, digo, es probable que me vaya bien con eso, que pueda fluir. Claro, bueno, ahí la pregunta sería para ti si te gusta hacer sombreros. Sí, me encantan los sombreros. Yo amo los sombreros. Ah, mira. No sé si hacerlos, nunca hice uno, pero digo, me encantan los sombreros. Tengo sombreros, uso sombreros. Claro, es que eso sí, por supuesto que sí. También heredamos los talentos, heredamos las habilidades, heredamos facilidades. Lo que pasa es que generalmente, como en la práctica, la persona que viene a una sesión de astrogenealogía, que quiere constelar algo, no quiere constelar que le encanta cantar como a la abuela, no, que no me puedo subir a un caballo, ¿no? Claro. Es que yo tuve un caso súper similar al tuyo, pero era con un auto. Una chica que, hace años, ¿no? Toma su primer trabajo, ahorra, bueno, me compro mi primer auto, un auto 0 kilómetros de agencia, y ella me contaba que era subirse al auto, ni siquiera manejarlo, y era un ataque de pánico, pero inmediato. Y se animó varias veces a manejar y no, era incontrolable, no podía, los nervios le temblaban las manos, sudaba, hasta que ella decide, digo, no puedo, y vendió el auto, pero ella quería saber de dónde, o sea, por qué ese miedo. Y cuando nos pusimos a averiguar, ella me dijo, no, yo no tengo recuerdos, o sea, no tengo información de alguien que en mi familia haya tenido un accidente o haya fallecido, pero voy a preguntar. Bueno, después me dice de su bisabuelo, del cual ella también era doble, que había fallecido en un accidente en un auto, ¿no? Entonces, como esto también que lo que generó trauma, lo que generó dolor, lo que generó muerte, se transmite como una manera de protegernos como miedo o como fobia, ¿no? Entonces, tú lo que hiciste, como te decía Ceci, fue, bueno, cuando pasó eso, lo de ese niño, hace, no sé, ¿cuántos años? 200 años, no sé. Bueno, ya eso no pasa, porque ya uno se sube a un caballo y tiene protección. Claro. Y total. tienes acompañamientos y tienes, o sea, estás en otro contexto. Sé que es esto también, que para el inconsciente familiar no existe el tiempo. O sea, si pasó algo muy traumático hace 200, 100 años, y yo me acerco a una situación
medianamente parecida o potencialmente parecida, se van a activar todas las alarmas igual. Nos quieren proteger, nos están cuidando, digamos. Claro. Sí, yo también tenía mucho miedo que mi hija anduviera a caballo. Claro, lógico. Es lógico, es una cuestión de... Eso se conoce como epigenética. Claro. Se van alterando los genes en función a estas experiencias. Para, de alguna manera, queda el registro del peligro para asegurarnos la supervivencia, ¿no? Porque, en definitiva, nuestro cerebro lo que busca es la supervivencia y la reproducción, ¿sí? Nuestra parte más animal del cerebro. Entonces, sí, se va transmitiendo, como decís vos, como una forma de protección, ¿no? Para asegurar que las siguientes generaciones... sobrevivan. Es como la adaptación, ¿no? de las especies, ¿no? Si hay por ejemplo, las jirafas, ¿no? Antiguamente las jirafas no tenían el cuello tan largo. ¿Y qué pasó? Fueron migrando, los frutos fueron quedando más arriba del árbol, ¿no? Entonces tenían que estirar los cuellos para llegar a los frutos, y que iban sobreviviendo las crías que tenían cuellos más largos. Entonces esto fue haciendo que cada vez se tire más el cuello, hasta que llegaron a ser las jirafas que conocemos ahora, y capaz, ahora no necesitan el cuello tan largo, pero que fue la adaptación que hizo la biología para asegurar la supervivencia. Entonces así es como funciona, ¿no? Protegiéndonos, y también heredamos los talentos. Capaz no sea hacer sombreros el talento, o sí, no sé, pero... Me recordó mucho la peli Coco, ¿no, Marian? Sí, con los zapatos, sí, pero claro, sí. Con los zapatos, sí. Capaz no sea que vayas a hacer sombreros, o sí, no sé, pero sí la capacidad de salir adelante ante la adversidad, la capacidad de emprendimiento, ¿no? Bien, Luna en Capricornio, ¿no? Como, tener los pies sobre la tierra, porque la Luna tiene mucho que ver con la supervivencia, lo que ayudó a nuestros antepasados a asegurarse la seguridad, la protección. Entonces, Capricornio, que dice trabajo, la estructura, la estabilidad económica, ser mi propia jefa, tener mi propio negocio, ¿no? Eso me mantiene vivo. Entonces se lo transmito también como un talento a mi descendencia. Claro, está buenísimo, claro, es eso, es por ahí. Y que me encanta usar sombreros, obvio, porque si es la manera en la que ella salió adelante, más vale que claro, algo positivo. Claro. Un tributo, además. Todo esto me parece fascinante. Así que les agradezco un montonazo todo lo que nos compartieron y nos van a seguir compartiendo en Expo Kármica. Y sí. Me encantó. No sé si nos quieren decir algo más a la gente que está escuchando, que vaya preparada de alguna manera para el taller. Lo bueno del taller es que vamos a preparar también un material para que se lleven de regalo. Qué bueno. Eso también, para cada una de las lunas van a tener ahí como una información de cada una de sus lunas para que se lleven. Va a ser bien, bien práctico, lo estamos ahí armando y preparando. Que vengan. Yo estoy en Barcelona, yo no voy a poder viajar, pero yo estoy acá detrás de cámara sosteniendo y ayudando, y Marian que sabe un montón, y que además ella es la que toma todas las sesiones en la escuela. Yo hace rato que ya no estoy tomando sesiones, así que las toma Marian también es docente, ella va a estar impartiendo la sabiduría de la astrogenealogía, y también su experiencia, ¿no? Porque tiene mucha experiencia también en consulta, así que que vengan, o que vayan, mejor dicho, y que vayan con ganas de abrir su corazón a descubrir qué es lo que está ahí esperando, gritando dentro suyo, que quiere salir, porque sí, es como vos con los caballos, ¿no? Hay algo dentro que quiere salir, que quiere aparecer. Claro, totalmente, sí. Yo siempre lo digo, a mí la astrogenealogía me voló la cabeza, me la voló, y me la sigue volando todos los días, cada vez que tengo una sesión, cada vez que tengo un caso, es increíble. Entonces eso, ¿no? Quienes quieran como conectar con esa historia para ponerle luz, como decía Flor, para ponerle luz, para comprender muchos de nuestros conflictos, no todos, pero muchos de nuestros conflictos pueden estar relacionados con situaciones que no son nuestras, ¿no? Que fueron dolorosas, que fueron traumáticas, que fueron que ocasionaron muerte, que nos tienen funcionan como esas alarmas, porque es como tu caso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo terror a los caballos, pero me encanta, pero me encantaría? Entonces, vamos a como a liberarnos de ese dolor que no es nuestro y disfrutar un paseo a caballo, ¿no? Está buenísimo,
Me encanta. Bueno, chicas, les agradezco un montón. Voy a estar ahí en la charla. Y bueno, les mando un abrazo bien grande a las dos. Igual. Gracias. Otro para vos. Igual. Y ahí nos vemos. Chau, chau.